Préndanos su micrófono, por favor. Sí, señor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente Germán Blanco. Y por supuesto también mi saludo a los vicepresidentes y al secretario general. Y como usted muy gentilmente lo recuerda, pues digamos que desde el momento del recibo de la invitación me sentí muy halagado de volver a estar en un escenario tan cercano a mis recuerdos y a mis afectos. Por lo tanto, aquí estamos desde el primer minuto de esta importante sesión acompañándolo, apreciado presidente. Y en medio de ello saludar la reunión, la oportunidad de la misma y el análisis y las reflexiones que sobre ella se puedan derivar. Y en ello el título, señor presidente, cuando se nos convoca sobre la importancia de la contingencia a nivel nacional de lo que está ocurriendo, o sea, la importancia de lo que está sucediendo. Y siento yo que para el partido Colombia Justa Libres, de quien funjo como copresidente, pues digamos que para el partido es un momento correcto de llevar a cabo una reflexión, digamos, sana, una reflexión que la queremos presentar incluso imparcial sobre el momento que está sucediendo en Colombia, sobre lo que uno puede denominar la encrucijada en la cual se debate nuestro país. Y cuando uno empieza a mirarlo, digamos, desde ese punto de vista, pues uno sabe que hay una situación difícil. Cuando hablamos de una encrucijada, pues estamos hablando de una situación difícil en la que, digamos, las distintas fuerzas de una democracia todavía no logran atisbar, no logran colegir cuál es la conducta que se debe seguir, cuál es precisamente lo que está ocurriendo. Y en nuestro caso, entendemos claramente, apreciado presidente, que cuando estas encrucijadas se presentan en la vida, pues uno debe estar siempre mirando en varias direcciones, no solamente en una dirección en prospectiva sobre lo que puede venir, sino también el contexto de lo que se está viviendo y por qué eso está ocurriendo hoy, digamos, en el medio de la sociedad nuestra. Y allí es donde yo quisiera presentar la reflexión como partido y como ciudadano. Lo quisiera presentar dado que en medio de esa reflexión de entender lo que está sucediendo, pues siento que tenemos que reconocer los colombianos que no hemos hecho caso de una correcta lectura de los tiempos de Colombia. Yo siento que allí incluso nadie es responsable, yo creo que todos lo somos y lo queremos generalizar en esa correcta lectura de los tiempos. Digamos, hay una especie de cuerda levantada, hay una especie de momento que se nos está perdiendo, y es precisamente aquel que se da sobre un país que vive un conflicto que parecía tan interminable de 57 años de la tragedia nacional, y cuando en un momento dado, en ese mismo conflicto, se firma un acuerdo o al menos se le da un trazo mucho más cercano, se deponen algunas armas, en fin, suceden cosas alrededor de esa iniciativa. Me parece que los colombianos allí nos detuvimos pensando que era solamente la firma de un acuerdo y no empezamos a pensar cuál era la proyección del partido que en adelante, del país que en adelante debíamos entre todos construir. Y ahí es donde siento que empezamos a girar y empezamos unos y otros, digamos, a dar nuestra visión sobre el llamado acuerdo, pero no nos pusimos a pensar sobre ese país que dejaban las armas, que deponían las armas, cuál era exactamente la institucionalidad que debía continuar después de ella. Y ahí, querido presidente, debemos recordar generacionalmente que aquellos jóvenes que hoy, digamos, están en las calles de Colombia son aquellos que nacieron en el año 2000. O sea, son los que tuvieron la mayoría de edad por allá en el 2018 o 2019. Y son los mismos jóvenes que llaman la atención y dicen, pero ¿dónde está el nuevo país que se nos estaba planteando? ¿Dónde están aquellas nuevas iniciativas? Y ahí es donde siento que los partidos, digamos, que tenían vida en la democracia se quedaron cortos en sus sueños y en sus proyecciones. En nuestro caso, digamos, como Partido Colombia Justa Libres, pues es un partido muy naciente,
Recordemos que nuestra personería jurídica data solamente del año 2019, pero no por eso tampoco nos podemos escapar de la responsabilidad. Quien hoy, como en mi caso, copreside el partido, pues ya también vengo de una trayectoria, digamos, en otros partidos durante de la democracia misma, por lo tanto no puedo evadir la responsabilidad y siento que allí fue donde nosotros nos quedamos, digamos, polarizando un país, pero no proyectando lo que correspondía como nación. Y ahí es donde aquellos jóvenes se encontraron no solamente con que había un acuerdo, que no nos pongamos ahorita a juzgarlo si era bueno, si era válido, no, había un acuerdo, pero también además el joven venía de alguna manera llevado a pensar como debe pensar un ciudadano en un siglo nuevo que también comenzaba, el siglo XXI, un siglo de la ciencia, de la tecnología. Entonces esos mismos jóvenes empezaron a confrontarse y empezaron a pensar y a decir, y estas instituciones nuestras que nos han regido, y estas instituciones, ¿dónde están precisamente esas nuevas reingenierías que en ellos mismos se han planteado? Y por supuesto, digamos que ahí comenzaron las marchas. Las marchas comenzaron antes del COVID-19, lo tenemos que recordar en el espacio del tiempo. Y en esas marchas, digamos, en mi caso, yo me iba con mucha asiduidad a oír qué era lo que se gritaba en las calles. Y el grito era un grito válido, era un grito que pedía educación, era un grito que pedía trabajo, que pedía posibilidades incluso de la pensión. Era un grito válido para un ciudadano colombiano y en el cual yo creo que nuestro país, de alguna manera, se fue envejeciendo en sus ideas y se fue volviendo un país que se resistía a repensarse en él mismo y a modernizarse como correspondía a una nación que, vuelvo y repito, deponía las armas y a una nación que estaba ya viviendo en el siglo de la ciencia y la tecnología. Y por eso hoy encontramos, ya después llegó el COVID-19 y por supuesto esa fue una consideración de salud pública que acrecentó el problema. Y allí, querido presidente, ahí fue donde entonces nosotros empezamos a mirar de que cuál debe ser la posición nuestra como partido, cuál debe ser entonces exactamente como nuestro pensamiento llevado a la práctica. Y allí hemos tratado, hasta donde se es posible, en la misma temprana edad que nosotros tenemos como institución política, empezamos a pensar que teníamos que proponer un país que fuera capaz de dejar atrás lo que representaba aquel viejo país que tenía precisamente una serie de sinsabores, de hechos, de injusticias y de desigualdades. Yo siento que hoy no habrá ningún joven que nos explique por qué nos demoramos tanto. Voy a poner un ejemplo en el tema de la virtualidad. ¿Por qué nos demoramos tanto en llegar? Porque tuvo que llegar una pandemia para que fuera la pandemia la que nos acelerara la llegada a un uso virtual de la tecnología, que por supuesto tenía que acelerarse. En mi caso, incluso lo refiero como testimonio, muchas veces como representante de la Cámara o como senador, siempre buscaba aquella legislación en los temas virtuales, siempre entendiendo o tratando de entender esos siglos nuevos que van llegando como el 21, que venían cargados de todas las expectativas, pero así todo, yo me declaré en algún momento vencido por las circunstancias de ese país ineficiente, de ese Estado que quería seguir en el ejercicio del mismo libreto, como si nunca hubiera pasado nada en Colombia, como si no necesitáramos modernizarnos. Y con base en ello, pues por supuesto que el joven de hoy, pues lo que encuentra entonces es un Estado que no colma sus verdaderas expectativas. Pondría un segundo ejemplo, sin querer abusar del tiempo que usted me concede. Digamos el tema del ICETEX. El tema del ICETEX es un tema, pues digamos, muy curioso dentro de la historia de Colombia, una institución seguramente nacida en el mejor sentimiento, pero que corresponde a un siglo XX que en su momento tal vez fue una herramienta muy importante, pero que hoy no puede ser que la educación siga atada a modelos de economía que, como el crédito, limitan tanto la posibilidad de un joven que está ávido de, 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 de academia, ávido de adquirir el conocimiento. Entonces, yo creo que la reflexión, presidente, y cuando me sentí convocado hasta a esta cita en la Cámara de Representantes, pues vuelvo y le repito, acudo a ella
es precisamente diciéndole también a todos los partidos, hombre, reunámonos y empecemos a diseñar ese libreto 2022, 2030 o 2040. O sea, empecemos a pensar en la generación, en perspectiva, perdón. Empecemos a mirar hacia adelante y empecemos desde ya a plantear esa modernización de nuestras instituciones, que siento que es de donde se enfoca, de donde, digamos, se canaliza hoy el sentir del joven colombiano, el sentir del ciudadano mismo, que ya, si efectivamente aquellos procesos de paz van planteando una Colombia distinta, pues lo mínimo que hay que pensar entonces es que ahora lo que debemos de hacer es llevarla en el terreno de la modernización y de unos correctos métodos administrativos, la eficiencia del Estado, la gerencia del Estado, volver a hablar nuevamente del costo-beneficio, volver a hablar de la inversión y del provecho que de él se obtuvo. Hay muchos temas que por supuesto en mi caso quisiera tocarlos, pero sé que somos muchos los invitados y tengo que tener en la brevedad, digamos, un sentir también de la oportunidad. Pero, presidente, me despido nuevamente agradeciéndole la cita a nombre del Partido Colombia Justa Libres, de sus congresistas, tanto en Senado como en Cámara de Representantes, y con la seguridad de que nosotros no hemos venido a la democracia únicamente para ser un partido allí que haga alguna participación en lo que a lo electoral se refiere. No, ese no es exactamente como nuestro sueño. Algún día incluso coloquialmente le decía yo a algunos amigos, nosotros no vinimos aquí para ganar elecciones, nosotros vinimos aquí fue para ser un instrumento en la transformación de las naciones. Y eso es lo que queremos, ser un instrumento de la transformación, ser un instrumento portadores, por supuesto, de un pensamiento, de una convicción, de una confesión misma, portadores de ella, pero no, por supuesto, adaptados a ninguna de las llamadas ideologías, sino más bien en nuestro caso, ser portadores de una metodología que consideramos prudente, que consideramos sensata y que consideramos apropiada para los tiempos de Colombia. Unas economías basadas en modelos financieros derivados del ahorro, una producción rural en donde se dé sobre la base de la distribución de la tierra, una educación que se dé, digamos, en la amplitud, en la amplitud y en todos los niveles en el acceso a la educación, y unas posibilidades, por supuesto, que siempre en el amor al prójimo y en el amor a la sociedad, nosotros seamos defensores de la vida, seamos defensores de la familia, como el mayor instrumento que porta cualquier nación. Y sobre esa base es que nuestro partido hoy, presidente, se declara, digamos, servidora de todos los propósitos que usted tenga bien desde la presidencia de la Cámara de Representantes o de nuestros colegas en los otros partidos. Y nosotros nos consideramos siempre ser servidores de esos sueños de los cuales representa un elemental legado que como personas y como instituciones debemos dejarle a las nuevas generaciones de Colombia. Que Dios bendiga esta reunión y que Dios nos permita tener un punto de encuentro sobre esa Colombia del siglo XXI verdadero, en una Colombia que se transmita sobre los principios de la paz y sobre los principios de la prosperidad. Dios los bendiga a todos, presidente. Mil gracias.